Muy bien. Qué bueno que estamos aquí de nuevo. Un saludo a todos que están viendo en línea. También saludamos a los que están en servicio presencial. Yo soy el pastor Natán y un gusto saludar a todos y cada uno de ustedes. Pues toma su Biblia, toma una libreta para tomar nota porque hoy vamos dando conclusión a nuestra serie Hijo del Hombre, Hijo de Dios. Y estamos viendo que si nosotros deseamos ver a Jesús tal y como es, conforme a la visión 2020 de Juan 20:20, tenemos que ver a Jesús como Hijo de Hombre, pero también como Hijo de Dios. La semana pasada empezamos hablando acerca de Jesús como Hijo de Dios. Y la semana pasada vimos que debemos recibir a Jesús como Señor. Hablamos acerca y platicábamos acerca de muchas personas reciben a Jesús como Salvador, pero les cuesta trabajo recibirlo como Señor. Y aprendimos que es el Hijo de Dios que nos lleva por el proceso de la santificación, para purificarnos, para limpiarnos, para que nosotros seamos más como Él y podamos acercarnos a Dios Padre. Recuerda como dice el apóstol Pedro: escrito está, sean santos porque yo soy santo. La obra del Hijo de Hombre es salvarnos. La obra del Hijo de Dios es purificarnos. Pero vamos a ver las dos áreas de la obra de Jesús como Hijo de Dios. Pablo nos enseña ambas partes del Hijo de Dios en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Acompáñame, por favor, 2 Corintios 5, 21. Dice, al que no cometió ningún pecado. Eso, como vimos la semana pasada, eso es santidad. Estaba apartado del pecado. Por nosotros, Dios lo hizo pecado para que en Él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Lo repito una vez más. Al que no cometió ningún pecado, por nosotros, Dios lo hizo pecado para que en Él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Entonces vemos aquí las dos obras del Hijo de Dios en nuestras vidas. Número uno, Él nos manifiesta y nos muestra la santidad de Dios. Y número dos, Él nos ha hecho justicia, o sea, Él es la justicia de Dios. El Hijo de Hombre se convirtió en pecado por nosotros, dice la palabra. ¿Por qué? Porque éramos o somos pecadores y impuros. Para que como el Hijo de Dios obra y hace la justicia de Dios en nuestras vidas. La semana pasada vimos la santidad de Dios. Hoy quiero hablar acerca de la justicia de Dios. Es la otra área en donde el Hijo de Dios obra en nuestras vidas. Entonces, la primera pregunta para nosotros es lo siguiente: ¿qué significa ser hechos de justicia o somos hechos justicia de Dios? Si lo ponemos a pensar, es una frase interesante, ¿verdad? Y recordamos que la obra de lo que hace el Hijo de Dios en nuestras vidas es cuando lo recibimos como Señor. Él es justo, tanto como Él es santo. Si recuerdan, la semana pasada les mencioné que la característica de Dios, la característica de Jesús es que Él es santo. No es un logro lo cual que tiene que lograr o tiene que hacer. Lo mismo se aplica con la justicia o de ser justo. Él es justicia. Él es justo. Es parte de su forma de ser. No es un logro o algo que Él tiene que alcanzar, sino es parte de sí mismo. Por eso Él invita a nosotros a caminar en y tener la justicia de Dios en nuestras vidas. Por definición, la justicia es lo siguiente: la calidad de ser moralmente correcto o justificable. Lo repito. Por definición, ¿qué es justicia? ¿O qué es la justicia de Dios?
definición bíblica es la calidad de ser moralmente correcto o justificable. ¿Sí? Esto nos lleva a la siguiente pregunta de dos cosas. ¿Qué hace entonces la justicia de Dios en nuestras vidas? Dos cosas. Número uno, anótalo. Nos justifica o nos condena ante Dios. ¿Sí? La justicia de Dios nos justifica o nos condena ante Dios. Y la meta de ese punto es que ese debe causar un honor, una reverencia y sobre todo el temor del Señor en nuestro corazón. La ley de Dios, o sea, su palabra, es nuestra regla de medida. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Con qué razón tomamos decisiones en base de qué pienso, actúo y reacciono? Debo hacer las cosas conforme a la ley de Dios. ¿Por qué? Porque es la ley de Dios, la justicia de Dios, que me justifica o me puede condenar a los ojos de Dios. Es nuestra regla de medida, nuestro estándar, nuestra norma. Vamos a leer Gálatas, capítulo 3, versículo 22 a 24. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes. 23. Pero antes de que viniera la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. O sea, está hablando de la fe en la persona del Hijo de Dios, Jesucristo. Versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Igual, con el mismo sentir, si vemos Romanos 7:7, Pablo nos enseña también, si no hubiera sido por la ley, yo no habría entendido lo que es el pecado. Entonces, la misma justicia de Dios, la ley de Dios, su palabra, si yo lo recibo, si yo recibo a Él como Señor en mi vida, eso es el poder del Evangelio. Si yo lo recibo voluntariamente, confieso a Él como mi Señor y yo me someto a la ley de Dios o la justicia de Dios, que es parte de su carácter, dice aquí que yo voy a ser liberado. Antes yo estaba condenado, ahora yo soy liberado y por causa de la ley yo sé cuál es y cómo son los pecados. Entonces yo confieso mis pecados ante Dios y Él es fiel y justo, dice la palabra, para perdonar todo pecado. Pero si yo lo rechazo, yo no lo recibo, esa misma ley, porque Dios es justicia, Jesús es Hijo de Dios y Él es justo, esa misma ley me condena para vivir separados y lejos de Él. Una gran definición del temor del Señor es: yo tengo temor de no estar lejos de Dios. Por esa razón, yo obedezco. Por esa razón, yo busco a Él. Por esa razón, yo lo invito y yo quiero ser justo como Él es justo. Porque conforme a sus leyes, que no son reglas, que no se malinterpreta, que las leyes de Dios son normas y aguas frescas que me lleva a pastos verdes. Dice el salmista en Salmo 23 que su barra y su cayado me guía como hijo de Dios, como oveja del buen pastor, a pastos verdes. Él quiere darme bendición. Él quiere que seamos parte de su rebaño. Pero para hacerlo necesitamos escuchar su voz y caminar en sus sendas. Amén. Número 2. ¿Qué hace la justicia de Dios en nuestras vidas? Primero, nos justifica o nos condena ante Dios. Número 2, nos empodera para ejercer justicia y ser justo. Recuerda que en la obra del Hijo de Dios, Él ha venido para empoderarnos con su Santo Espíritu, para que nosotros podamos ser como Él, hijos de Dios. Vemos lo que dice el apóstol Juan, 1 de Juan, capítulo 2, versículo 29. Si saben que Él es justo,
sepan también que todo el que hace justicia ha nacido de él. Si saben que él es justo, está hablando del Hijo de Dios, sepan también que todo el que hace justicia ha nacido de él. Entonces, en nuestras vidas, si vemos que hay injusticias, vivimos en un mundo condenado, un mundo lleno de pecado, y el Hijo de Hombre vino para salvar lo que fue perdido. El Hijo de Dios vino para restaurar su reino aquí en la tierra, como está en el cielo. Y cuando confesamos a Él como Señor, no solamente Él me justifica ante el Padre, ante Dios, pero ese mismo poder que tiene el Hijo de Dios ahora vive en mí para que yo pueda vivir de forma justa, o ser un justo y caminar en y con justicia. Entonces, la pregunta para nosotros es lo siguiente: ¿hay injusticias en tu vida? ¿Tú eres una persona justo? ¿Somos justos a los ojos de Dios? ¿Caminamos con el poder de justicia? ¿O permitimos que este mundo corrompe nuestro pensar? La forma en cómo hablamos, la forma en cómo actuamos conforme a la palabra del Señor. Esas son las dos obras o lo que hace la justicia en nuestras vidas. Jesús tiene toda autoridad para ejercer la justicia perfecta. Gracias a Dios que no dependemos en nuestra razón. Quizás que tiene la razón en un asunto, pero quizás no. Gracias a Dios que Jesús es justo y Él ejerce una autoridad y justicia perfecta. Daniel, al igual a Juan, vieron algo distinto en sus visiones. Si estudias a Daniel 7, capítulo 13, y Apocalipsis, capítulo 1, 12 a 13, ambos tuvieron una visión similar. Pero fíjate la forma en cómo Daniel lo describe. Busca en su Biblia, Daniel 7, versículo 13, dice que Daniel vio uno que es semejante a un hijo de hombre. Está hablando de la visión de Jesús, que vieron a él en el cielo. Juan vio uno semejante al hijo de hombre. ¿Por qué esa diferencia? Porque Juan vivió con Jesús. Entonces él puede reconocer cuando lo vio y se ve semejante al Jesús que yo conozco, como escuchamos en la clase de Milton, la introducción de las 7 iglesias de Apocalipsis. Si no lo han visto, esa serie, los invito que se conecten en nuestras redes sociales. El viernes pasado salió el último tema acerca de las 7 iglesias de Apocalipsis, buenísimos. Y Milton nos enseñó eso en capítulo 1, ¿verdad? En primera sesión. Pero cuando él habla acerca de Hijo de Dios en Apocalipsis capítulo 1, es semejante al Hijo de Hombre. Entonces se parece como Hijo de Hombre, pero ahora es como otro nivel, es más allá. Porque ahora ejerce y camina con autoridad perfecta. Y reconocemos que es Jesús quien tiene la autoridad para ejercer la justicia en este mundo. Y Él viene pronto para hacerlo. Acompáñenme ahora, Apocalipsis capítulo 22. Ahí vamos viendo la última parte de la visión de Juan, cuando está hablando de los sellos, y después de los sellos ya van casi cerrando la palabra profética, la visión profética de lo que es Apocalipsis. Y ahora estamos en Apocalipsis 22, versículo 10 al 13. Fíjate lo que dice. Y me dijo también, no selles las palabras proféticas de este libro, porque el tiempo está cerca. ¿Tiempo de qué? De su regreso. Deja que quien sea injusto siga siendo injusto. Que quien sea impuro siga siendo impuro. Que quien sea justo siga practicando la justicia. Y que quien sea santo sigue santificándose. Miren, ya vengo pronto. Y traigo conmigo mi galardón para recompensar a cada uno conforme a sus acciones. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Habla Jesús.
¿qué está diciendo aquí? ¿Cómo nos aplica eso a nosotros? ¿Qué quiere decir todo esto? Lo siguiente. Quiere decir que la palabra de Dios no está sellado o cerrado totalmente en ese libro profético. Quiere decir que aún hay tiempo para arrepentirse de sus pecados y quiere decir que si vamos caminando en la santificación, que seguimos siendo santificados. Que la luz brille y revela lo que hay en nuestro ser. Si hay injusticia o impureza en el corazón, el Hijo de Dios lo revelará con su palabra. Y también significa que si hay justicia o santidad en tu vida, el Hijo de Dios lo recompensará. Sigue santificándose. ¿Cuántas veces sentimos como hijos de Dios que no vale la pena sufrir por lo que estamos sufriendo? No vale la pena, a veces se siente que necesito ser honesto todo el tiempo. Nadie lo hace, ¿por qué yo tengo que hacerlo? ¿Por qué cada peso debe registrarse? ¿Por qué cada nota tiene que recibir? Porque yo necesito pagar a tiempo mis trabajadores si soy empresario. ¿Por qué yo necesito reportarme justo a tiempo en la entrada y salida del trabajo? ¿Por qué tengo que caminar siempre en y con integridad cuando nadie lo ve? Pero eso es algo que Dios nos muestra aquí. Que alguien sí lo ve. Y eso es el Hijo de Dios. Y Él viene para dar un regalo, un don, un tesoro a cada uno que es y sigue siendo fiel. O tal vez usted ha sido como yo, cuando ves una injusticia o personas injustas, dice, pero ¿por qué ellos están ganando bien y yo no? Tanto en tiempo, tanto con dinero, con riquezas, etcétera. ¿Por qué las cosas van bien por fulano y a mí parece que las cosas no van bien? Como decía mi papá siempre me decía, Natán, tal vez no es hoy ni mañana, pero un día toda rodilla se va a doblar, toda lengua va a confesar y toda justicia se ha realizado aquí en la tierra como está en el cielo. Tú sigue, como dice aquí, sigue siendo santificado. Sigue santificándose, sigue luchando. ¿Por qué? Porque sí vale la pena. Porque la iglesia, es tiempo que la iglesia se levanta. El Hijo de Dios empodera a su iglesia para hacer un impacto en esta vida. Cuando ustedes dicen, lo creo, anótalo en los comentarios, yo lo creo, amén, gloria a Dios. Ahora quiero cambiar un poquito la perspectiva de mi tema y yo quiero hablar ahora, hemos visto los raíces, el fundamento de qué es la justicia de Dios, pero ahora yo quiero ver qué es el poder de la justicia de Dios y su resultado en mi vida. ¿Qué beneficios podemos obtener y tener si yo permito que el Hijo de Dios entre a mi vida y yo camino como justo y permito que la justicia de Dios me renueva y me santifica cada día? Jesús da ese poder a nosotros para que nosotros también podamos ser justos. Igual que nosotros podemos ejercer esa misma justicia, lo cual que Él tiene. Ahora acompáñame por favor, Juan capítulo 1, versículo 12. Pero a todos los que la recibieron, y a los que creen en su nombre, les dio la potestad. Esa palabra potestad quiere decir autoridad, derecho o legalidad de ser hechos hijos de Dios. Entonces estamos hablando del poder y la justicia, la autoridad del Hijo de Dios. Pero aquí Juan nos enseña que los que confiesen su nombre, que reciba a Jesús como Señor en sus vidas, dice, todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, que es el nombre, sobre todo el nombre, les dio la autoridad, derecho, potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, cada uno de nosotros, cada creyente que recibe al señorío de Cristo en su vida, ahora tiene por ley de Dios
la autoridad para ejercer, la potestad para caminar como un hijo, una hija de Dios mismo. Hijos de Dios, esta frase quiere decir que somos iguales que Jesús, que somos santificados y ahora justificados a los ojos del Padre. ¡Wow! Entonces la pregunta ahora para nosotros es lo siguiente: ¿cuáles son unos de los resultados de recibir y actuar, los beneficios de actuar en y caminar en la justicia de Dios en nuestras vidas? Anótalos, es muy importante, porque va a afectar la forma como ves la vida. Yo estoy seguro que si tú permites que lo que voy a compartir ahora con usted, si tú lo permites penetrar a tu corazón, en tu mente, muchas cosas en tu vida va a cambiar. ¿Sí? El que tiene oído escucha lo que el Espíritu Santo quiere hablar a la iglesia. Siervo, hijo, hija de Dios, escucha esas palabras y les va a hacer algo útil para caminar y ser más cerca a Dios. Número 1, podemos vivir en y experimentar su presencia. ¿Cuál es un beneficio de caminar y recibir la justicia de Dios en nuestras vidas? Número 1, podemos vivir en y experimentar su presencia. Acompáñame a Hebreos capítulo 4, versículo 14 a 16. Dice el escritor de Hebreos: por lo tanto, y ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, retengamos nuestra profesión de fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Versículo 16, aquí está la clave. Por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitamos ayuda. Piensa en esas palabras por un momento. ¿Qué tan importante es para ti vivir y caminar en la presencia de Dios? Comúnmente vemos la presencia de Dios como un acto, algo simbólico en la iglesia local. Es un momento durante la alabanza donde cerramos los ojos, levantamos las manos, estamos en adoración y pedimos gracias Jesús que estás aquí, y corporalmente, públicamente, como lo decimos hoy, gracias a Dios por el grupo de alabanza, gracias por lo que este ministerio nos guía y nos lleva a la misma presencia de Dios, al Santísimo, ¿verdad? Pero vivir en la presencia de Dios no es solamente un domingo. No es solamente un momento cuando todos estamos cantando en la iglesia o estamos conectados en línea viendo algunas alabanzas o un video de alabanza, escuchando canciones en mi carro o con mi celular, en mi iPhone o en Spotify, lo que sea. No es el momento solamente así de estar en su presencia. Entonces, ¿qué estás hablando, pastor? Estoy hablando de vivir y caminar, y dice la Escritura aquí, cuando hay necesidad, ¿dónde vamos? Si contestas esa pregunta, eso va a dar una señal de cuál es su prioridad de y cómo vivir en la presencia del Señor. Dice que cuando tienes necesidad, ¿dónde vas? Cuando hay angustia en tu corazón, ¿hacia dónde corres o a qué o a quién? Comúnmente no es a Dios. Vamos a ir a la vuelta a un amigo que me preste atención o el chismoso o la chismosa de la colonia, platicar nuestra historia y lo que me duele, no un compañero de trabajo o alguien que a veces ni es un creyente. ¿Qué apoyo te va a dar? Pero ¿qué dice el escritor de Hebreos? Aquí dice que cuando hay necesidad, ahora porque somos hechos hijos de Dios y somos bajo la autoridad y el señorío de Cristo Jesús, ya somos justificados ante Dios Padre, tenemos la habilidad y el derecho de caminar directamente al trono de la gracia.
¿No necesitas otra persona que ora por ti en este momento? Sí, y punto aparte, no está mal que estamos orando unos por los otros, entiéndeme bien. Pero tenemos todo derecho a entrar a la misma presencia de Dios en el momento de necesidad. Y ahí, y solamente ahí, vas a hallar ayuda y misericordia. ¿Qué tan importante para ti es la presencia de Dios? Como lo mencioné la semana pasada, que a veces buscamos solamente la bendición de sus manos, pero lo que Él anhela es que buscamos a su rostro. Buscamos su provisión, pero no su carácter. Buscamos su bendición, pero no su rostro y su esencia. Cuando hay problemas, en primer lugar, es entrar en oración, entrar con un corazón de adoración, entrar en la presencia misma de Dios. Y ahí hayas misericordia. Yo quiero hablar rápidamente acerca de aquellos que se sienten indignos o culpables. Alguien tiene que escuchar esa palabra hoy. Usted ha sido justificado. Si has confesado a Jesús como tu Salvador y crees en Él, que Él es tu Señor y caminas conforme a la palabra de Dios, y tu intención es acercarte cada día más a través del poder del Espíritu Santo, y ya no hay culpa para tu pasado. Ya eres libre de esas cargas de tu vida anterior. Entonces despégate. ¿Sí? Deja que esas cosas se queden atrás y camina ahora ya en santidad, bajo la justicia de Dios. Y acércate, dice, acércate confiadamente. Es como el hijo del patrón, ¿no? Que tiene una entrevista muy importante. El patrón tiene una entrevista con un nuevo trabajador, está platicando y su esposa llega con su hijo. La puerta de la oficina está cerrada, pero ¿qué hace el hijo? Él abre la puerta, él entra ahí en la oficina de su papá y dice, papá, quiero un chocolate. ¿Qué hace el papá? Está en pleno entrevista y él lo voltea y habla y directa y da unos 10 pesos para un chocolate para que pueda ir a la tienda y comprar uno. Y después que se va, la secretaria dice, perdón, y cierra la puerta nuevamente. Y la persona que está ahí dice, oye, pero qué improfesional, no profesional es eso, que permites que los niños entren y dice, es que algo, y responde el patrón, dice algo que usted no entiende, que usted es un trabajador, él es mi hijo. Wow. Con toda confianza puedo caminar yo. No solo soy un servidor de Dios, ahora soy llamado hijo de Dios. Entonces yo puedo entrar a la oficina de Dios y pedir un chocolate. Bueno, chiste, ¿verdad? Pero es algo cierto, es algo serio. Tú y yo ahora tenemos acceso directo al trono de la gracia de Dios. Número 2, ¿cuáles son los resultados de recibir y caminar en la justicia de Dios? Número 2, recibimos mayor unción. Recibimos mayor unción sobre nuestras vidas. Hebreos 1:9. Amas la justicia y odias la maldad. Por esto te ungió Dios, tu Dios, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Wow. Mira, Dios, mi esposa lo ha dicho muchas veces, Dios no tiene favoritos, sino tiene íntimos. Jesús no tiene gente favorita, Él tiene íntimos. Los que aman a la justicia, los que odian a la maldad, Dios va a dar una unción mayor sobre esas personas. Por eso tal vez dices, ¿por qué fulano cuando habla, cuando predica, cuando canta, cuando ejerce su trabajo, cuando hace lo que está llamado a hacer, por qué tiene cierta forma de actuar o se ve como mayor poder en su vida, por decir? Quizás, yo creo, porque son amadores de la justicia y odiadores de la maldad. Por eso Dios da una unción más que los otros hermanos. ¿Qué es la unción? Para que lo podamos entender bien. Si usted no ha escuchado esa palabra antes, es una palabra bíblica y quiere decir, la definición bíblica de unción es, la unción expresa las influencias santificadoras del Espíritu Santo sobre los cristianos que son sacerdotes y reyes para Dios.
Wow. Entonces, ¿quién recibe unción? Los sacerdotes y los reyes. Si vemos el Antiguo Testamento, los profetas ungía o apartaba a esos hombres y algunas mujeres con aceite que representa la unción o la bendición del Espíritu Santo para apartarlos para una obra o un trabajo distinto. ¿Sí? Entonces, decir que recibimos mayor unción es recibir mayor parte del poder del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas para realizar y seguir caminando en la santificación. Número 3. ¿Cuáles y unos son los resultados de recibir y actuar en la justicia de Dios? Número 1, podemos vivir en y experimentar su presencia. Número 2, recibimos mayor unción. Y número 3, recibes bendición y eres una bendición. Está conectado muy cerca a recibir la unción. Cuando yo recibo mayor unción, ahora recibo bendición y ahora soy una bendición para otros. Acompáñame a Proverbios, capítulo 10, y vamos a leer versículo 6, primera parte de versículo 6, primera parte de versículo 7 y la última parte de versículo 25 del mismo capítulo, Proverbios 10. Proverbios 10, 6a dice: la cabeza del justo se cubre de bendiciones. Versículo 7, la boca del justo es un manantial de vida. Y versículo 25, el justo permanece para siempre. En esos versículos habla del justo y el maligno en cada uno de esos, pero yo quiero enfocar en esa área de bendición. Y la pregunta para nosotros es lo siguiente: cuando alguien te ve, cuando alguien escucha tu nombre, ¿qué es lo primero que piensan? Es que yo no puedo controlar lo que la gente piensa de mí, pastor. Yo sé, pero puedes tener una gran influencia. Cuando te ve llegar, dice: ay, qué bendición es tener ese hermano en mi vida. O dicen: que ya viene otra vez. Ay, ¿verdad? Dios quiere darte su justicia. El Hijo de Dios quiere empoderarte para caminar en la santificación y para que seas santo como Él es santo y que seamos justos como Él es justo. Y esa bendición no solamente trae bendiciones a mi vida, sino a través de mi vida. La boca del justo es manantial de vida. ¿Qué estás hablando, hermano? ¿Cuál es la forma como expresas a ti mismo ante tu esposa, tus hijos, tus compañeros de trabajo, en la escuela, con tus maestros? ¿Cómo contestas? ¿Rezongas? ¿Eres bien hablador de cosas que no cumples? O las personas pueden decir, y Dios puede decir: no, en este hijo mío, hijo de Dios, su boca es manantial de vida. Hablas de los oráculos de Dios y qué tan bueno es Dios en tu vida. No de forma religiosa, entiéndeme bien. Que gloria a Dios, Dios te bendice, y en tu corazón es otra cosa. No, porque también dice que del corazón habla la boca. Entonces, cuando yo soy justo y voy caminando en la justicia de Dios, recibo bendición sobre mi cabeza y expreso y soy una bendición para las demás personas. Número 4, la paz de Dios permanece en tu vida. La paz de Dios es permanente o permanece en tu vida. Isaías, nos habla el profeta, Isaías 32, versículo 17. Dice: la justicia hará posible la paz. La justicia redundará en reposo y seguridad para siempre. Y la palabra ahí en lo original, en hebreo, cuando dice para siempre, quiere decir para siempre. ¿Tienes paz? ¿Tienes paz, hermano, hermana? Estamos viviendo un tiempo de crisis. Hemos hablado anteriormente en los temas anteriores durante este año que el crisis exprime lo que hay dentro. Entonces la justicia de Dios, cuando viene en nuestras vidas, permite el fluir de paz. La justicia de Dios lo hace posible la paz. Porque sin justicia no hay un paz verdadero. ¿Qué quieres decir con eso, pastor? Sí, es que cuando no estamos bajo la ley o las normas de Dios,
es imposible llegar a obtener paz. ¿Por qué? Porque hay pura corrupción, porque hay leyes de hombres, porque hay cosas que inventamos nosotros, hay tradiciones y leyes, doctrinas de hombres. Pero cuando yo permito que el Hijo de Dios, el Señor de señores, el señorío de Cristo de Dios, entra en mi vida y yo me someto a ello, la justicia de Dios ahora fluye sobre mi cabeza y crea una estabilidad espiritual, mental, emocional, incluso físico en mi vida. La justicia de Dios es mi tutor. La ley de Dios es mi tutor. Va llevándome por un caminar para que sea una persona, un hombre tranquilo, no pasivo, porque la pasividad es otra cosa, pero la tranquilidad es una forma de ser. De hecho, es un fruto del Espíritu Santo mismo de Dios. La paciencia, templanza. ¿Tienes paz en tu corazón o tienes angustia? Si quieres más paz, requiere más paz, tranquilidad del Señor en tu vida, permite que el Hijo de Dios entre en tu vida y establece su reino en tu corazón, y así lo hará, dice el profeta, lo hará posible la paz. Entonces, vamos por terminar. Quiero preguntarles lo siguiente. Quiero dar un tiempo para que estamos orando al terminar de este tema. ¿En qué área de tu vida necesitas más la justicia de Dios? ¿En qué área de tu corazón requiere más de la justicia de Dios? Hemos visto hoy que el Hijo de Dios nos justifica ante Dios Padre. ¿Para qué? Para que podamos vivir en su presencia. Hemos visto hoy que nos empodera. Dice, sigue sacrificándose. Eso no me da poder para que va transformándome y va llevándome a gloria en gloria. Como les mencioné, cuando las personas piensan en ti, ¿creen que eres una bendición para su vida? La justicia de Dios, hemos visto hoy también que nos da una mayor unción. Y la justicia de Dios nos da paz. Entonces yo quiero orar. Si tienes una petición de oración, anótalo ahí. Si están viendo en línea, anótalo ahí en los comentarios. Estamos atendiendo esas peticiones. Queremos orar contigo. Escríbele ahí mismo. Y yo quiero que obres en mi vida, Hijo de Dios. Te recibo, Hijo de Dios. Entonces la pregunta para terminar hoy es: ¿conoces el Hijo de Dios? ¿Conoces el Hijo de Dios? Invítalo. Invítalo ahora. Si no lo conoces, dile: Señor, te necesito. Señor Jesucristo, yo te recibo en mi vida y yo quiero que seas mi Señor. Yo me someto voluntariamente a tu palabra. Gracias por lo que hiciste en la cruz por mí. Gracias porque moriste por mis pecados. Yo confieso que tú eres mi Señor. Límpiame, purifícame. Si eres hijo de Dios, quiero orar por ti. Levanta tus manos donde estés. Quiero hablar y orar por una unción específica. Y vamos invitando, usted y yo, los dos, vamos todos juntos invitando la justicia de Dios en nuestras vidas. Hijo de Dios, obra justicia en mi vida. Esa circunstancia que le parece injusta para usted, entréguelo ahora al Señor. Dice: Señor, yo no tengo la respuesta en esa situación. Puede ser una situación legal, económico, un asunto del trabajo. Yo siento ahorita que hay personas que están viendo que tienen unas cargas de injusticia o están pasando por injusticia. Entonces yo oro junto contigo en este momento. Levanta tu voz y levanta tus manos y dice: Señor, haz justicia. Pero primero en mi corazón. Quiero conocerte más, Señor. Deseamos vivir en tu presencia. Perdónanos, Señor, por nuestras fallas. Obra, Espíritu Santo, en estas áreas. Escríbelo ahí. Yo creo en ti, Jesús. Anótalo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Estamos orando, decimos:
Gracias, Señor, por este día. Empodera a tu pueblo para realizar justicia, para llevar bendición a sus compañeros de trabajo, en su matrimonio, a sus hijos, su colonia, donde ellos van caminando, Señor, que la bendición fluya a través de cada uno de ellos. Una nueva unción este día, Señor. Yo oro por cada uno en el nombre de Cristo Jesús, el nombre sobre todo nombre. Gracias a ti, Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Dios. Los que están de acuerdo, anótalo ahí, escríbelo en los comentarios y dilo conmigo. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Espero que tengan una excelente semana. Que Dios les guarde. Nos vemos pronto. Muchas gracias.